pero acá los grado 3 de medicina tienen un rol central porque son los que en el día a día no solo terminan eligiendo el antimicrobiano, sino también para cumplir que la dosis sea la adecuada, que la vía de la administración, y eso que decía Karina al final, que la duración sea la adecuada. Entonces, creo que involucrar y empoderar a algunos de los que lideran los equipos que después terminan prescribiendo directamente en las decisiones y en el trabajo con el equipo PROA. Capacitación, y de ahí los residentes, y en particular con los residentes, tenemos un rol muy importante. Esto también va en ese camino, o sea, en ese proceso, la capacitación permanente, y en el hospital ahí estamos en buenas condiciones de hacerlo. Y yo termino con esto, era poco convencido de las restricciones, y cuando lo discutimos en 2018, que después vino la pandemia, yo creo que la experiencia mostró que tiene que haber restricciones, y hay una serie de antimicrobianos, el profesor Medina lo mostraba muy bien, que a las 2 de la mañana podremos prescribirlo siguiendo el PROA, pero al otro día el equipo de PROA tiene que estar en la decisión, no ya en el asesoramiento de si utilizamos determinados recursos, porque todos los años nos aparecen resistencias a nuevos antimicrobianos en el hospital, y creo que es un problema todos ustedes conocen muy bien, y me parece que en algunos fármacos tenemos que restringir. Y lo último, tenemos que medir, que es lo que más nos cuesta, tener data y medir los resultados. O sea, esto tiene como objetivo mejorar la calidad. Bueno, me parece que esto tiene que terminar encomendando al equipo PROA que mida permanentemente los resultados como mecanismo para la mejora de la calidad. Creo que eso sería uno de los puntos que creo que el hospital tiene que seguir caminando para que esto se convierta en una realidad. Gracias, Muy Martín. bien, muchas gracias, Martín. La siguiente pregunta es para la profesora Junta Romero de Emergencia, que tiene que ver con cómo impactaría valorar, digamos, en forma adecuada la alergia a los betalactámicos en emergencia en el uso de los betalactámicos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Quería decir que desde el servicio de emergencia estuvimos muy contentos de participar en el PROA, porque lo hicimos en conjunto con la doctora Debo Riarán, que ahora no está presente. El servicio de emergencia es un departamento muy dinámico, donde los grupos de trabajo son grandes, son muy cambiantes, y donde contar con pautas para definir el trabajo, que sean de calidad y que después sean reproducibles y que se continúen, es fundamental para que el servicio funcione bien. Y es el lugar por donde ingresan los pacientes, o sea, donde se hace la primera valoración, donde se hace el diagnóstico inicialmente, que después se chequeará, y donde se inicia el plan antibiótico. En cuanto a la pregunta, es fundamental. Porque al momento de sentarnos a ver la guía y la discusión, cuando uno va a elegir el antibiótico para el paciente, poder acercarse a lo planteado por la guía es muy importante. Entonces, hacer una correcta historia clínica inicial, evaluar el tipo de alergia que el paciente tiene y ver qué tanto es el riesgo, si es bajo, si es intermedio o si realmente es un riesgo alto de alergia, va sin duda a supeditar el antibiótico que uno inicie. Entonces es fundamental, porque en base a eso vamos a estar condicionando el nivel de toxicidad que va a tener el paciente de acuerdo al antibiótico, el riesgo mayor de efectos adversos si usamos antibióticos que no sean los de primera línea, sino que son de mayor cobertura. Incluso puede inferir en la prolongación de la internación de ese paciente. O sea que el impacto es muy importante, y sobre todo porque hay un porcentaje de pacientes, según diferentes estudios, que hasta un 10% de los pacientes vienen con una etiqueta o con un cartel de alergia a la penicilina. Y en realidad lo que se ve es que una vez estudiados correctamente esos pacientes, menos de un 98% de ellos en realidad son, hasta un 98% son tolerantes a la penicilina. Entonces en realidad estamos condicionando el inicio del antibiótico a datos que no son reales. Y una cosa importante también es que nos parece que sería fundamental desde el PROA contar con un equipo o con algún sistema, algo sistematizado que nos permita que una vez que se registró un paciente con un nivel de alergia a la penicilina, se estudie para que cuando reingrese por otro proceso infeccioso uno tenga otras herramientas. Después también desde la emergencia, saber que podemos contar si el riesgo es bajo o discutible en algunos intermedios, como decía la pauta, de poder hacer una prueba de tolerancia oral
al antibiótico, permitirnos en la emergencia un tiempo de observación de la respuesta y levantar ese cartel y poder incluso mantener la guía o la primera indicación del antibiótico en la pauta. Sería eso sobre todo. Gracias, Cecilia. Bueno, ahí te puse para el profesor Rodrigo Andrade, ahí te puse shorter is better. ¿En qué circunstancias habría que considerar un cambio en esto de, bueno, tener que prolongar, por ejemplo, el tiempo de antibióticos en esta indicación? Pásenle en el micrófono. Ahí está. Gracias. Bueno, adhiero totalmente también a las palabras que decía Noelia hoy al inicio y me sumo a las felicitaciones a todo el equipo que trabajó y muy especialmente a la cátedra de Infecto por incorporar a las clínicas médicas en este proceso. Creo que es fundamental y uno cuando ve este auditorio lleno se siente realmente orgulloso del equipo que tiene y de cómo se debería trabajar, sin duda. Eso no quería pasar de decirlo. En cuanto a la pregunta puntual y lo que mostró Karina, lo que dice ahí más corto es mejor. En realidad está claro que la evidencia es contundente y que los tratamientos se fueron acortando. Me acuerdo cuando yo inicié la residencia tratábamos 10 a 14 días y ahora cada vez menos. Y eso fue porque obviamente la evidencia nos mostró que los tratamientos cortos de 5 a 7 días, como Karina lo explicó claramente, son tan eficaces y hasta potencialmente superiores a los tratamientos prolongados. Eso está claro. Ahora, obviamente que existen excepciones a esta regla y esas excepciones son cuando la respuesta clínica que uno ve del paciente no es la esperable y el paciente o sigue febril o el paciente no tiene una respuesta acorde a lo que uno espera, ahí se pueden alargar el tratamiento. Y ahí tenemos que preguntarnos, obviamente, por qué la respuesta no es buena, sin duda. Porque puede tener un microorganismo que uno no estaba tratando, entonces ahí, más que un tratamiento prolongado, sería adecuado el tratamiento a ese microorganismo, o obviamente cuando tenemos complicaciones locorregionales, derrame pleural, abscesos, ¿tá? O complicaciones más graves como meningitis o encefalitis a punto de partida de una infección respiratoria. Y para otros microorganismos también hay cierta evidencia que apoyaría el tratamiento más prolongado, como es el ejemplo de Pseudomonas, que ahí a veces uno podría, siempre y cuando obviamente la evolución clínica no sea la adecuada, prolongar unos días más de la antibiótico-terapia. Pero creo que el concepto de corto es mejor es totalmente, hay que mantenerlo, y en esas circunstancias excepcionales donde la respuesta clínica no es buena, donde hay complicaciones o presencia de Pseudomonas, uno tendría que prolongar un poco más el tratamiento. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahora vamos a un poquito cambiar, nos vamos un poquito a lo comunitario, nos vamos a lo hospitalario y le vamos a preguntar al profesor agregado Burgui de cuidados intensivos. En el contexto de unidades que restringen el uso de carbapenems, ¿hay en el disponibles opciones en nuestro país, ¿no? Para el tratamiento de las neumonias por betalatamasa aspecto extendido, opciones terapéuticas y opciones que sean seguras en el tratamiento? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, cuando el patógeno ya ha sido aislado y es productor de betalatamasa de aspecto extendido, ¿qué tratamiento podríamos utilizar? Muchas gracias por la invitación y Daniela, muchas gracias por la coordinación de todo este grupo de trabajo. Lo primero me parece importante, por lo que habló Julio hoy temprano cuando abrió las jornadas y por lo que hemos discutido estos días con Daniela, es que hay que ser restrictivos con los carbapenems. Eso no cabe la menor duda y tenemos que ser sumamente cuidadosos en el uso. Respecto a la seguridad en los pacientes críticos o qué opciones tenemos en este momento, es una pregunta, yo creo que difícil, pero lo cierto es que desde el año 2017, cuando se comparó piperacillina tazobactam versus carbapenems y se mostró
el beneficio de Carbapenems, todas las guías adoptaron que el tratamiento seguro de las infecciones graves por BLE son los carbapenémicos. Obviamente, en una política de restricción se han buscado otras alternativas, entre otras la comparación con el uso de colistin, que el gran problema que nos enfrentamos es la nefrotoxicidad. Por lo tanto, hablando de seguridad terapéutica, sin duda, ahí estamos en un problema. Y los nuevos antimicrobianos, que en este momento no disponemos, pero que seguramente vamos a disponer, ceftazimia y Bactam, o algún otro que probablemente vaya a ingresar, sin duda pueden ser opciones y opciones seguras, pero sabiendo que estamos usando terapéuticas que son la solución para otro tipo de problemas. Por lo tanto, que deberíamos evitar el uso. Cuando lleguen esas moléculas al Uruguay y estén disponibles, yo creo que son moléculas que no tenemos que, digamos, malgastar en el uso de las BLE. Por lo tanto, sí, yendo a las guías y yendo fundamentalmente a los fenómenos de nefrotoxicidad, la estrategia segura sería el uso de los carbapenems. ¿Qué pasa cuando tenemos identificado el microorganismo con la sensibilidad? Bueno, cuando la infección no es grave, las guías sugieren o se puede intentar ir por el camino de otras familias de moléculas a las cuales sea sensible el microorganismo, que ya lo tenemos identificado y con sensibilidad. Yo creo que, y lo hemos discutido con Daniela, en el contexto del paciente crítico con shock séptico fundamentalmente, el uso de carbapenems se mantiene como la opción terapéutica más, digamos, más segura. Bien. Nos queda pasar al área microbiológica y después saber si hay alguna pregunta. ¿Querías decir algo, Martín? No, Pasarle el micrófono. La doctora Matilde Uteda. Entonces, te vamos a preguntar un poco sobre conocer o qué sabemos de la epidemiología y la prevalencia de microorganismos en este hospital y especialmente si tenemos alguna información de prevalencia de las EPC, si están siendo más prevalentes para explicar neumonias, por ejemplo, nosocomiales o asociadas a la ventilación, que nos cuentes un poco en qué situación estamos. Hola, buenos días. Bueno, la situación epidemiológica de los bacilos gram negativos multiresistentes, incluyendo enterobacterias productoras de carbapenemasa y también pseudomonas aeriginosas, ha ido cambiando a lo largo de los años. Los datos que tenemos, por ejemplo, del 2019 son que la prevalencia era más o menos 1,5 de todos los bacilos gram negativos que habíamos aislado, pero después subió a 3% con un pico de 4,5% durante la pandemia de SARS-CoV-2, que puede explicar esa situación, y después ya en 2022 y en este periodo, los primeros 6 meses del 2023, como que bajó a más o menos 3% de todas las enterobacterias, incluyendo pseudomonas aeriginosas. La enterobacteria más frecuentemente aislada, igual que pasa con beta-lactamasa de espectro extendido, es Klebsiella pneumoniae. La carbapenemasa más frecuentemente aislada por lejos, más del 90-95%, es Nueva Delhi metalobeta-lactamasa. Ya casi no vemos KPC en el hospital. En cuanto a las muestras donde se aíslan esas enterobacterias y esas pseudomonas, son sobre todo urocultivos, 50%, después con números bien redondos, ¿no? 50% urocultivos, 25% hemocultivos y después el otro 25% otras muestras como biopsias o heridas quirúrgicas, y ahí están las secreciones respiratorias y los lados bronquialveolares. En cuanto a la epidemiología, sobre todo lo que tenemos datos son neumonias asociadas a la ventilación más que neumonias intrahospitalarias. También en números medio redondos, 20% corresponden a cocos gram positivos, sobre todo se lleva casi todas las fichas del Staphylococcus aureus, y después el otro 80% son bacilos gram negativos, que se dividen más o menos 50% no fermentadores, sobre todo pseudomonas aeriginosas, pero también Acinetobacter baumannii cobra relevancia, y después el otro 50% son enterobacterias. De esas enterobacterias, la mitad va a tener beta-lactamasa de espectro extendido, y más o menos en el año 2022 un 10%, un poco menos del 10% tuvo carbapenemasa, sobre todo en EM. Así que esa es la situación actual. Bueno, ¿algún comentario a estas preguntas? Vamos dando lugar, chiquilinas. ¿Tienen alguna pregunta? Porque tenemos unos minutos para... ¿Sí? Sí, tenemos. A ver. En aquellos pacientes que presentan alergia a la penicilina, ¿está contraindicado el uso de todos los betalactámicos? No.
En realidad, veníamos comentando, menos del 1% de los pacientes que tienen un rótulo de alérgico a la penicilina efectivamente lo son. Eso es lo primero. Nosotros en esta pauta en especial, y lo que decía Karina, de que en esta quedó el cuadro, pero es un cuadro que vale para todos los flujogramas, es importante empezar a deconstruir esta idea de la alergia a los betalactámicos, es decir, de la alergia a la penicilina y a las aminopenicilinas, ¿no? Que es lo que más frecuente pasa, y que después, del punto de vista clínico, el poder pasar a otro betalactámico no aminopenicilínico es una opción muy válida, sobre todo en las alergias leves y moderadas, que son las del cuadrito verde y amarillo. Creo que ese camino se está haciendo. Creo que acá además hay una pauta de desensibilización que están usando en embarazadas que podría cundir también en otros ámbitos. Las pruebas en pacientes observados como una forma también estratégica y de ejemplo de este hospital para que también pueda ir a otros lados. Así que no es una contraindicación a todos los betalactámicos. La reactividad cruzada entre cefalosporinas y aminopenicilinas es menor al 20%. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna más? Sí, en aquellos pacientes con exposición prolongada a corticoides inhalados, como por ejemplo los pacientes EPOC, se mantiene la misma sensibilidad. Hay que pensar en otros microorganismos. En realidad, el inmunocompromiso por los corticoides inhalados, digamos, que no tienen una absorción sistémica importante, es un punto a considerar, pero no con cualquier dosis ni con cualquier tipo de exposición a esos corticoides inhalados, ¿no? Realmente tiene que ser una duración muy prolongada y a dosis muy altas para pensar que empieza el inmunocompromiso. ¿Puede darse? Sí puede darse, pero realmente creo que conceptualmente hay que tomarlo como algo residual, que no es un problema a la hora de pensar en mayor riesgo de resistencia. Gracias. Sí, Julio, al profesor le vamos a dejar hablar. ¿Qué tal? No, una percepción y una pregunta tal vez para los internistas. No sé si no tienen la sensación, hablando con colegas de América Latina también, que las neumonías nosocomiales, o sea, fuera de la terapia intensiva, es como que estuvieran en aumento. ¿Qué pasa? ¿Estamos sedando más a los pacientes de lo habitual? ¿Los pacientes que están en cuidados paliativos están más sedados? ¿Qué pasa con el paciente de STI que está intubado y ventilado mucho tiempo, con una sonda nasogástrica mucho tiempo y queda con alteración velopalatina y se da de alta y luego se broncoaspiran en cuidados moderados? Está pasando un poco eso cuando el paciente lo reciben en medicina interna y viene de 30 días de estar en el CTI. ¿Hay alguna valoración por un equipo multidisciplinario a ver si hay una alteración velopalatina o algo así? No tengo datos propios ni del hospital, ni conozco trabajos de acá de Uruguay, o sea que voy a dar una impresión personal. Creo dos cosas, Julio. Creo que cada vez más los pacientes que requieren hospitalización son más graves y probablemente eso está en discusión, incluso en este hospital, que eso de los cuidados críticos y moderados como las únicas dos áreas del hospital está cayendo en desuso porque los pacientes que terminan estando en moderado requerirían mucho más atención de la que le podemos brindar con los clásicos cuidados moderados, porque son áreas que no están preparadas para un monitoreo, sobre todo en personal de licenciado en enfermería, y por lo tanto quedan sometidos a mayor número de complicaciones. Entonces creo que el perfil del paciente hospitalizado, de cuando yo era estudiante que había una tumoración y se ingresaba para estudio, un paciente que claramente es de bajo riesgo y hoy se resuelve en el ambulatorio, ese paciente no está más en los hospitales y en los sanatorios, y tenemos pacientes cada vez que requieren mayores cuidados y que probablemente requieran dividir más esos niveles de internación que en terapia intensiva y en cuidados moderados. Eso es lo que tiene que ver con el perfil de pacientes, que por lo tanto yo también tengo la percepción de que tenemos mayor número de neumonias intrahospitalarias en estos 20 años que estoy en el hospital. Y sobre las altas de terapia intensiva, creo que ahí digamos, hay una valoración, ha mejorado mucho
la continuidad asistencial del paciente que es dado descargado de terapia intensiva a las otras áreas del hospital, y con el servicio de otorrino hemos mejorado la valoración. Creo que igual estamos lejos. Creo que también, por ahí veía algunos colegas de la cátedra de neuro, se ha trabajado y con todo el programa de neurorehabilitación ha derramado, por ejemplo, mayores posibilidades para evaluar desde el punto de vista de todas las complicaciones vinculados a los trastornos de la dilución y la evaluación de los trastornos dilutorios. En los últimos años ha cambiado en el hospital. O sea que yo creo que ahí el hospital triplicó las camas de terapia intensiva. Eso obviamente aumentó el número de pacientes en cuidados moderados que vienen de CTI, no de emergencia o de policlínica, y todo eso debe estar influyendo. Igual me parece que es un tema muy interesante que deberíamos ponerle a Daniela como coordinadora del equipo de prueba como otra de las áreas a trabajar. Se le suman tareas. Hoy te tiraron mucha cosa. Se va a clonar. Necesita equipo, me parece. Bien, bueno, creo que estamos súper bien de tiempo, pero no podemos dar más tiempo para más preguntas porque tenemos otro equipo. Cambiamos de órgano. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a infecciones urinarias. Este equipo fue coordinado por la doctora Victoria Franches, que bueno, en este momento está en el exterior, y va a hacer la presentación la doctora Virginia Antelo, que es asistente de la cátedra, y los panelistas. El equipo es más grande, como les digo, son todos equipos interdisciplinarios, pero hoy invitamos a que estuvieran con nosotros, bueno, a la profesora adjunta Daniela Paciel, que ya la conocen, a Valentina Mérola y a Ricardo Silvariño, para que nos acompañen aquí. Vamos a empezar, en este caso la dinámica es un poco distinta, es a través de una presentación de un caso relativamente sencillo, pero que nos va a ir explicando el PROA de ITU, y vamos a ir teniendo las intervenciones de los panelistas. Acá le ponemos para que se... Para que... Ahí está. Bueno, buenos días a todos. A ver, capaz que lo pongo acá. Bueno, como todos sabemos, las infecciones urinarias son una patología infecciosa muy frecuente, y se estima que alrededor del 50 al 60% de las mujeres premenopáusicas van a presentar un episodio de infección urinaria a lo largo de su vida, y se estima que el 90% ese episodio de infección urinaria va a ser una forma de presentación de una infección urinaria baja no complicada. Es por eso que trajimos este caso clínico. No me ocurre. Ahí. De una mujer de 28 años. De una mujer de 28 años que es sana, que consulta en emergencia por disuria, pujos y tenesmos de 48 horas de evolución, que no presenta fiebre y que tampoco presenta clínica de elementos ginecológicos asociados. Entonces, la primera pregunta que le queremos hacer al panel es: ¿en cuál situación clínica en esta paciente sería necesaria la solicitud de un urocultivo? Ahí, Valentina. Bueno, buenos días para todos y gracias por la invitación a participar en este grupo que
Fue algo muy, muy enriquecedor para mí y para todos. Bueno, quizá la voy a contestar por la negativa, ¿no? O sea, ¿por qué no solicitaríamos? ¿O en qué grupo de pacientes o en qué paciente no solicitaríamos un urocultivo? Porque la verdad es que la idea es transmitir que siempre que uno piense que un paciente tiene una infección urinaria, debe pedir un urocultivo. Pero sí es verdad que hay un grupo de pacientes que, como dice Virginia, después, digamos, son la mayoría de los pacientes que vemos en la consulta ambulatoria, que, en los cuales uno podría prescindir. Pero el pensamiento siempre debe ser, me parece, en esa línea. En principio sí, en quienes podría prescindir del urocultivo, bueno, mujeres jóvenes que tienen síntomas típicos. Síntomas típicos son la disuria, la urgencia, la poliaquiuria. Eso tiene una exactitud diagnóstica que es muy alta para el diagnóstico de infección urinaria, pero si esto además, o sea, si hay ausencia o si la paciente no presenta síntomas vaginales, algo que es muy importante también investigar, aumenta muchísimo más la exactitud diagnóstica. Por otra parte, bueno, como les decía, mujer joven. En la mujer mayor esto ya no es tan así. La mujer mayor tiene síntomas urinarios bajos que no necesariamente traducen infección. Así que bueno, mujer joven con síntomas típicos, ausencia de síntomas vaginales, ¿no? Prurito, ardor, flujo. Y que además sea sana, como decía Virginia en referencia en este caso clínico, que no tenga factores de riesgo que me hagan pensar que esto puede ser complicada, funcionales, anatómicos, y que tampoco tenga factores de riesgo para microorganismos multidrogoresistentes. En esos casos uno podría prescindir del urocultivo. Ahora, ¿cuándo lo pediría? Bueno, siempre que estuviéramos fuera de esta situación, ¿no? De lo que decía, de la edad, de que tuviera antecedentes que me hagan pensar que puede ser complicada, factores de riesgo para multidrogoresistencia, que tenga síntomas atípicos, o en el caso de la recurrencia, cuando el paciente, digamos, luego de un tratamiento correctamente instituido, persista con síntomas, o los síntomas recaigan. La recurrencia puede ser, ¿que hable yo de esto? ¿O te lo dejo a ti? No, la recurrencia puede ser en sus dos formas, ¿no? Como recaída, y eso está un poco arbitrariamente definido como la reaparición de síntomas en las primeras 2 semanas después de un tratamiento bien conducido y finalizado, o como reinfección cuando sucede después de 2 semanas. En esos casos es en los que no puede faltar la solicitud de urocultivo. Bárbaro. Y en esos casos tener en cuenta que es importante hacer esa disquisición de si es una reinfección o una recaída, porque el algoritmo diagnóstico y terapéutico en estas 2 pacientes va a ser diferente. Entonces es importante eso. Ahora, siguiendo con el caso de esta mujer, que ya sabemos que tiene una infección urinaria baja, la siguiente pregunta que nos queremos hacer es ¿cuál es el tratamiento antimicrobiano más apropiado para esta paciente? Y para contestarnos esa pregunta tenemos primero que contestarnos otras preguntas y tener en cuenta varias variables que son importantes a la hora de tomar esta decisión. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es clasificar esa infección urinaria baja en si es complicada o no complicada. Como dijimos, como han dicho en todos los flujogramas, si la persona presenta factores de riesgo para microorganismos multiresistentes y en qué lugar va a poder brindarse esa atención. A su vez, luego de que nos contestamos todas esas preguntas, algo muy importante en todas las patologías y en la infección urinaria es muy importante, es conocer la epidemiología local, ¿no? Porque la mayoría de las veces vamos a iniciar tratamientos antimicrobianos empíricos. Entonces, le queremos preguntar al panel que nos cuenten cuáles fueron las dificultades o dificultades que nos encontramos en nuestro hospital a la hora de analizar este punto. Eso lo voy a contestar. Yo no quería contestar sobre el tratamiento, pero sí sobre el tema específico. Primero voy a agradecer que por ahí está Santiago Munilla, que fue el que participó más activamente en la elaboración de esta parte de guías de tratamiento de infección urinaria. Segundo, el tema aquí siempre es la información clínica.
Los datos microbiológicos del laboratorio no dejan ser datos, que si no se correlacionan con los aspectos clínicos y la caracterización de la población, yo lo único que estoy sacando son, dame la susceptibilidad de los coli y nada más. De tal edad, por sexo, puedo hacer algunas clasificaciones, pero nosotros no tenemos la información clínica, ni los factores de riesgo, ni si es el primer episodio, ni si lleva 5 episodios, ni ninguna de esa información. Por eso es importante llevar adelante estudios que cuenten con toda esa información epidemiológica que permita caracterizar mejor la población para luego tener una información más rica a la hora de la selección de la terapéutica. Nosotros hicimos un trabajo hace muchísimos años, que ya está perimido, creo que en el 2009, con la doctora Frances y con un grupo de internistas del Hospital Pasteur, y ahí intentamos esa clasificación y hicimos criterios digamos, de ingreso, o sea, criterios para que esa población, digamos, no estuviera contaminada con pacientes con sonda vesical, pacientes con otros factores de riesgo, y se trató de que fuera una población, digamos, por lo menos comunitaria, lo más puramente comunitaria posible. Entonces, yo solo quiero decir eso, que se necesitan más estudios porque estos no dejan de ser los resultados del laboratorio y quizás sobreestimen, y de hecho hay trabajos que dicen que los resultados de laboratorio solos o aislados sobreestiman los niveles de resistencia. Se necesita trabajar o hacer estudios, investigar un poquito más. Que en este grupo fue el que tuvimos más dificultad, en el grupo de la mujer con la sana, con un primer episodio, o los grupos de bajo riesgo, en definir los grupos antibióticos, porque primero sacamos el perfil de, analizamos nosotros en el grupo el perfil de sensibilidad de microbiología acá del hospital, que es lo que dice Verónica, y una de las dificultades que encontramos, que como ven, por ejemplo, para el trimetropin había hasta más de 20%, 20 y algo por ciento de resistencia, lo cual estaba en el punto de lo 26, o sea que pasaba, digamos, lo inaceptable de ese capaz 20% para iniciar un tratamiento empírico. Pedimos los datos a la RAP que a través del laboratorio, y ahí eso bajó un poco. Pero bueno, ahí vienen las preguntas. ¿Van muchas mujeres sanas a una puerta de emergencia a hacerse un urocultivo por el primer episodio de infección urinaria? O sea, probablemente en nuestro hospital, sí, bueno, cuando uno está en la puerta ve que son muchas, pero son pocas para todas las que tienen infección urinaria. Entonces, esa situación hace a lo que decía Verónica, y creo que ahí fue una de las primeras dificultades. Y la segunda dificultad, no voy a dejar que hablen los infectólogos de qué tratamiento elegir, pero la segunda dificultad fue elegir un antibiótico que fuera accesible a todos los lugares de la comunidad y que fuera cómodo de tomar, ¿no? Porque la nitrofurantoína, que sigue apareciendo como una excelente opción, lo que no es, la que no viene en la presentación de macrocristales, hay que tomarlo cada 6 horas, y todos conocemos que ya tomar cada 6 horas algo es, no quiero decir imposible porque estaría transfiriéndolo a mí, que yo no puedo tomar nada más que no sé, una vez por día, pero tomar cada 6 horas es muy difícil. Y un fármaco que además puede dar intolerancia digestiva, además era peor. O sea que esas fueron las dificultades que encontramos, saber bien qué estábamos buscando y poder elegir algo que fuera tomable dentro de lo que había para elegir. Sí, y se ve que nunca tuviste una infección urinaria. No, pero no, hablando en serio, y primero felicitar el grupo que redactó estas guías, porque mujer joven, atenti, me veo 50, o sea que vamos arriba. Entonces... Y bueno, y hablando que es sexo biológico mujer también, ¿no? Que es importante, hablando de diversidad. Entonces, en el caso puntual de qué tratamiento elegir, en este momento en el mercado, nitrofurantoína, macrocristales, que precisamente que sean macro es lo que hace que la droga se libere, se absorba de otra forma, se libere de otra forma y no genere ese impacto a nivel gastrointestinal que genera náuseas, vómitos, etcétera, y por eso lo recomendado. Lo que vimos es que hay una presentación que es de 75 cada 8 horas, que es perfectamente equivalente a 100 cada 12, que claramente es mejor, y estuvimos hablando con el laboratorio
para ver, porque se genera acá en Uruguay, la posibilidad que en los próximos meses tal vez hubiese la posibilidad de que esté disponible esa presentación. Así que a lo mejor tenemos que hacerle un asterisquito a las guías para decir que 75 cada 8, casi lo mismo que 100 cada 12 de macrocristales. Que básicamente sería lo que elegiríamos por un tema de costo, por un tema de beneficio, de no impacto a nivel de la microbiota de esa persona que eventualmente luego de su primera infección puede llegar a tener más infecciones, y de la ecología a nivel comunitario también, ¿no? Y en segundo lugar, y no menos buena, tal vez por un tema de costos y tal vez porque tiene un gran impacto en los microorganismos multiresistentes, está la fofomicina, ¿no? Como otra opción que sería una sola vez, un solo sobre, una sola vez, y es fantástica, y esto lo digo hasta por experiencia personal, la nitrofurantoína y la fofo, cualquiera de las dos. Y bueno, y tenemos este dato no menor del trimetoprim sulfametoxazol en población joven que se puede utilizar y que los datos de la RAP lo avalan, porque yo cuando tengo una infección que no es grave, puedo errarle al bizcochazo, puedo errarle al microorganismo y no voy a generar un cuadro de gravedad. También es cierto que las infecciones urinarias producen malestar, producen días perdidos de trabajo y producen afectación de la calidad de vida. Entonces tengo que tomar todo esto en cuenta cuando voy a indicar el tratamiento. Exacto. Esa era la idea de transmitir todas las variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de prescribir un tratamiento antimicrobiano. Y como van a ver en el flujograma que todos tienen, los tratamientos, las 3 opciones terapéuticas que están puestas allí, están en un orden de preferencia, ¿no? Que eso es importante, y ese orden de preferencia se basa en todo esto que hemos estado hablando. Y para concluir, la última pregunta que queríamos hacernos era, en esta paciente que tiene una infección urinaria baja, pero que presenta factores de riesgo para microorganismos multiresistentes, ¿cuál sería la mejor opción terapéutica? No, que quería, Dani, me parece importantísimo que comentes, porque los residentes en esta emergencia, porque bueno, no debemos olvidar que el PROA es institucional y desde el hospital, lo que nos dicen, digamos, cuando ven el PROA es, nosotros, la verdad es que lo que más usamos es ciprofloxacina y cefuroxime. Me parece que está bueno que hagas algún comentario, digo por una cuestión de disponibilidad, no porque no sepan lo que deben utilizar y no recurran a la guía. Es lo que tienen disponible, quizá nitrofurantoína sí hay, pero bueno, por lo que se comentaba con respecto a la adherencia, me parece que está bueno que hables un poquito de eso. Bueno, habiendo dejado establecido que los 50 son los nuevos 25, en este caso hay un compromiso institucional de que haya fármacos disponibles. Debemos recordar de todas formas que Clínicas tiene una política en cuanto a el tratamiento farmacológico de los pacientes que se van de alta, que es hasta 15 días, y luego que los pacientes que se asisten en Clínicas también tienen asistencia en general en ACE y pueden retirar medicación allí. Nosotros en ACE no tenemos el compromiso de que vayan a estar disponibles estos fármacos, pero es algo que tenemos que trabajar, dado que la población que asistimos tiene esa doble cobertura. Pero básicamente hay un compromiso institucional de que puedan estar accesibles estos fármacos. Desde el punto de vista PROA, lo que se trató de hacer en las recomendaciones de todos los flujogramas es que fueran moléculas, medicamentos que estuviesen disponibles para brindar, porque si no queda todo en una nube teórica que no tiene ninguna aplicación práctica, ¿verdad? Por eso se está trabajando desde la dirección con ese compromiso, desde farmacia intensamente. Cada vez hay más frascos, sobrecitos de fofomicina que se recetan y se está tratando de poder cumplir con todo esto, ¿no? Y a lo mejor ya con esta pregunta que... Sí. Sobre todo, ¿por qué no cipro o cefuroxime? Bueno, ¿por qué no cipro y cefuroxime? En medicina, a lo largo de la historia, es muy frecuente demonizar a las drogas, ¿no? Se demonizó a la amiodarona en su momento, se ha demonizado muchas drogas por el impacto negativo que pueden tener.
En el caso de las quinolonas, cada vez hay más evidencia de que tal vez, no en forma generalizada, pero sí cuando producen efectos adversos, son efectos adversos terribles para el paciente. Por ejemplo, en la población añosa, el compromiso encefálico y cognitivo que pueden producir es muy grande, además de otros efectos tóxicos que Karina los mostraba, por ejemplo, en la presentación de neumonía. En el caso del cefuroxime es una droga que nosotros además queremos reservar para tratar una infección de otra complejidad, por ejemplo, una pielonefritis. Es un switch, permite un switch a la vía oral cuando el microorganismo es susceptible y si la empezamos a utilizar en forma masiva, estaríamos invalidando esta droga para casos de mayor necesidad. Es decir, que hay que tratar de evitar a las quinolonas principalmente por los efectos adversos que tienen, porque si mostrás la tabla de las resistencias, en realidad uno guiándose por eso, no diría, bueno, pero tiene un muy bajo reducción de la susceptibilidad, ¿verdad? Bueno, pero uno no solamente tiene que pensar si es sensible, sino también si con otro medicamento lo puedo curar en la misma efectividad. Y también tengo que pensar en el impacto ecológico que puedo tener con esa droga, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta esa Y la pregunta esa es básicamente es el mismo tratamiento, básicamente. ¿Por qué? Porque una cosa que se ha evidenciado es que incluso con patógenos multiresistentes en los que ha aparecido resistencia a los betalactámicos, sobre todo, y eventualmente hasta los carbapenemes, lo que hemos visto es que la nitrofurantoína, hablando de infección urinaria baja, ¿no? Está clarísimo esto, cistitis, ¿no? La nitrofurantoína es una buena droga a utilizar y tiene una buena cobertura cuando los patógenos son resistentes. Entonces, empíricamente se puede utilizar porque está demostrado que esa susceptibilidad se ha mantenido, ¿verdad? Eventualmente también el uso de fosfomicina puede hacerse. Y son dos drogas que se pueden utilizar por vía enteral, que es la ganancia que hay. Eventualmente podrían estar disponibles otras drogas como los aminoglucósidos, pero hay que tener en cuenta que la vía sería intravenosa o intramuscular, ¿verdad? Entonces, si yo puedo utilizar drogas por vía enteral, es un ganar-ganar. Aparte duele el pinchazo. No, que un problema que la fosfomicina no está en el FTM. Digo porque muchas veces no es fácil de conseguir y es un fármaco que al paciente capaz que el tratamiento le vale 700 pesos, por más que sea, no, hay de todos los precios, pero bueno. Entonces digo, capaz que lo que viene quedando, porque nosotros decimos, bueno, la fosfomicina no está en el FTM, la nitrofurantoína, si no conseguimos macrocristales, la tiene que tomar cada 6 horas o cada 8, pero hay que conseguir macrocristales. Entonces viene quedando el trimetropin, digo, para la vida práctica corriente, donde no hay acceso a que el paciente compre la fosfomicina, capaz que viene quedando el trimetropin como como opción posible, ¿no? Digo porque pusimos dos justo arriba, que uno no siempre hay, y fosfomicina no está, el sistema no la considera. Y hay una cosa algo no menor, que acá toman mayor relevancia también los tratamientos no higiénico-dietéticos, ¿no? Esos tratamientos. Acá la ingesta de líquidos y el uso de analgésicos es fundamental. De hecho, muchas veces en las infecciones urinarias bajas, con este tipo de medidas, que es la ingesta de líquida abundante y los AINES, a veces se pasan los síntomas y ni siquiera es necesario llegar a hacer un tratamiento antimicrobiano. Digo, a tener en cuenta eso. ¿Ya está? Virginia, Finalizamos. esperamos mientras se acomoda el próximo Team Neuro. ¿Hay alguna pregunta por allí que quieran trasladar? Tenemos una o dos preguntas. En aquellos pacientes adultos mayores que presentan declinación funcional pero no clínica urológica, o sea, infección del tracto urinario, y tienen un urocultivo positivo, ¿se los trata? Urocultivo positivo solo no se trata. Digo, bueno, declinación funcional y urocultivo positivo. Otro. Y bueno, a ver, es como siempre, ¿no? Lo que se tratan son las infecciones del tracto urinario, no los urocultivos con desarrollo. Entonces, la dificultad viene en definir si el paciente tiene o no una infección del tracto urinario. Entonces,
que el paciente tenga un deterioro cognitivo vinculado a un evento agudo, y bueno, habrá que ahondar, a ver, digo, no voy a descubrir la pólvora con esto, habrá que ahondar si realmente lo que tiene es una infección urinaria o no. Lo que no se puede caer es en el facilismo de, porque el paciente tiene un deterioro cognitivo y tiene un urocultivo positivo, tratarlo. Yo creo que no voy a dar un mensaje definitivo porque no lo hay. Pero en una época venía el paciente con tos y un urocultivo positivo, le dábamos algo que le cubriera todo y veíamos si el deterioro cognitivo con los días mejoraba, que era la neumuria, ¿no? O sea, podía ser algo respiratorio y digestivo a la vez. Pero digo, la pregunta es deterioro cognitivo y urocultivo, me parece que requiere un paso clínico más, que es ver si tiene una infección urinaria, y yo diría, lo mejor que podemos hacer por el paciente es precisar eso, porque si no, a los 5 días tiene deterioro cognitivo, urocultivo positivo y diarrea. Y ahí es mucho peor. Mientras el equipo de de neuro se va ubicando, lo único que yo quiero decir es que acá sí hay que trabajar mucho en la indicación del urocultivo. ¿Tá? Porque el tema acá es que se le pide urocultivo a pacientes que no tienen indicación de urocultivo. Porque después que tenés el resultado con el microorganismo, ni te digo si lo va a buscar el paciente al laboratorio y lo ve, ¿tá? No va, pero va al familiar. Y entonces te dice, y ahí tenés que hacer todo un trabajo que me imagino que en los 7 minutos que tiene la policlínica creo que no da para explicarle al paciente por qué no le vas a dar antibióticos. ¿Tá? Entonces me parece que lo que hay que tratar es de no solicitar el urocultivo. Pero vale la pena invertir ese tiempo en explicar por qué no necesita antibióticos, ¿no? Porque también es la fácil. No, lo que quiero decir es que tiene múltiples visos. Un flujograma no saca el criterio clínico. El flujograma lo que hace es apoyar el criterio clínico. El criterio clínico es lo que le va a decir a ustedes si están enfrente de un paciente que puede tener una infección urinaria o no. Y para eso es la clínica, chiquilines, y no hay flujograma en el mundo que mejore y sustituya eso. Después puede pasar también, hay otro tema que es, empecé un antibiótico, vino el urocultivo negativo, ¿y qué hago? Bueno, es clínica. Lo que uno tiene que hacer es una buena clínica y lo demás va a acompañar. Bueno, bien, gracias, no les vamos a dar lugar. Gracias gracias al team orina y pasamos al team líquido cefalorraquídeo. Neururia. La coordinadora de este grupo ha sido la doctora Jimena Prieto, que también está acá en el panel. Han integrado el grupo la doctora Karina Tenaglia, que está por allí, de microbiología Pilar Gadea, y Federico de Danza de Neuro. Federico Preve, hoy entre Citarrosa, danza. Y tenemos, y ahora Santiago Gemelli, asistente de la cátedra, va a presentar la historia con una dinámica similar a la anterior. Adelante. Buen día a todos. La idea es presentarla en base a un caso clínico y dejar algunas cosas bien en clave, porque esta infección para nosotros, como viene la próxima diapositiva, es una emergencia infectológica. A diferencia de otro tipo de infecciones que estamos hablando, acá hay que diagnosticar y actuar rápido. También mencionar que es una enfermedad de notificación obligatoria del grupo A, y ahí están mencionadas, y esto hay que recordar que hay que notificar este tipo de infecciones. Empezando por acá, me parecía que era importante mencionar estos 2 puntos, que es una emergencia infectológica y es de notificación obligatoria. Empezando con el caso clínico, es una mujer de sexo femenino de 74 años de Montevideo, como antecedentes personales, una tabaquista con un IPA de 2 y una diverticulosis colónica. Como la enfermedad actual, consulta en el servicio de emergencia de este hospital por cefalea intensa holocraniana, fotofobia y lesiones vesiculares en región periocular derecha de 4 días de evolución. Agrega disminución de la agudeza visual, no náuseas, no vómitos, no fiebre, somnolencia en las últimas 48 horas.
al examen físico, paciente confusa, eumnéica, pirética, ritmo regular de 90 ciclos por minuto, presión arterial de 110/80, lesiones vesiculares dolorosas perioculares derecha, no rigidez de nuca, a nivel de pares craneanos, hipoestesia en tercio superior de mi cara derecha. Yendo un poco con la clínica mencionada, el planteo que se realizó fue de meningoencefalitis aguda comunitaria en paciente inmunocompetente, que teniendo en cuenta las características de las lesiones que presentaba la paciente, se orientó a la etiología herpética, como en el caso. A continuación vamos a ir, si tienen el flujograma en la mano, para ir viendo a su vez cómo se va diagramando la presentación. Ven ahí el flujograma que inicia por la parte de la sospecha clínica. A su vez, algunas cosas de la historia clínica que hay que tener en cuenta. En este caso menciona lesiones orales o genitales, pero también pueden ser oculares para pensar en la etiología herpética. Y qué es lo que solicitar a nivel de sangre, qué es lo que se ve en amarillo. Eso sería lo primero, digamos, la sospecha clínica, y qué es lo que debo solicitar inicialmente. Y que lo pueden ver con el flujograma del lado arriba a la izquierda. Bueno, acá vamos rápidamente, como dijimos, una emergencia a la punción lumbar, y acá voy a dar paso a Federico para preguntarle un poco en qué casos, o sabiendo este tipo de infección, entraría la indicación de tomografía de cráneo. Bueno, muchas gracias. Lo primero es, no quiero irme del caso, pero valorar mucho este trabajo interdisciplinario y felicitar a quienes están encargados de esto, porque es muy bueno para el hospital, y no solo para el hospital, sino para toda la comunidad médica del país, y va a ser muy bueno para ordenar un poco los tratamientos empíricos que hacemos en todas las patologías a nivel de todo el país. Con respecto a esto, quería dejar solamente decir 3 conceptos que me parecen importantes. El primero es que tiende a cero prácticamente la contraindicación de una punción lumbar, o sea que prácticamente no existe una contraindicación de una punción lumbar en un paciente donde hay una sospecha de meningoencefalitis. Obviamente que hay 3 o 4 cosas que son de perogrullo, pero las voy a mencionar: que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica o que esté en coma, porque priorizaríamos la vía aérea o la estabilización de ese paciente, que está muy grave, previo a la punción lumbar. Otro es que tenga algo focal, pero incluso si tuviera algo focal, la posibilidad de una complicación de una PL también tiende a 0. Por lo tanto, no dejen de hacer punciones lumbares ante plateo de meningoencefalitis aguda supurada. Ese es un primer concepto. Si por alguna razón práctica se difiere en un tiempo de horas la punción lumbar, es imprescindible que inicien el tratamiento ante implanteo de una meningoencefalitis aguda comunitaria, independientemente de que la punción lumbar se vaya a hacer en las próximas horas. O sea, no se va a falsear, entre comillas, un resultado de un citoquímico si la punción lumbar o de un bacteriológico, si la punción lumbar se difiere alguna hora con respecto al inicio del tratamiento. Porque, como bien dijo Gemelli, no le voy a cambiar el apellido, al ser una emergencia, el inicio del tratamiento empírico es esencial, más allá de que se pueda diferir en unos minutos la punción lumbar. Por lo tanto, la tomografía, que era la pregunta, quedaría para casos excepcionales donde hay clínica focal muy clara, o como crisis focales, o el paciente está con una depresión de vigilia y está en coma. Bueno, ahí capaz que se inicia el tratamiento empírico, se hace rápidamente la tomografía y la punción lumbar se puede diferir en el tramo de alguna hora. Pero básicamente el concepto acá es mucho más importante tener una punción lumbar que tener una imagen, con alguna excepción que la verdad que es excepcionalísima. Muchas gracias, Federico, creo que muy claro. Y continuamos.
siguiendo el algoritmo ahí, si pueden ver, es la punción lumbar y iniciar rápidamente el tratamiento empírico, como dijo Federico. Y acá le doy el paso a la doctora Prieto, si quiere, para hacer comentarios con respecto al tratamiento empírico. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Al ser una emergencia infectológica, y bueno, ya Federico lo planteó, tenemos que pensar rápidamente en comenzar el tratamiento empírico adecuado. ¿Y qué es el tratamiento empírico adecuado? Es aquellas conductas que nos lleven a que cambie el pronóstico del paciente, todo lo cual tenga tratamiento y que si no empezamos rápidamente, el paciente puede tener una evolución a la peoría y realmente, en este caso, a la muerte. Por eso, en el caso de las meningitis, si fuera nuestro planteo es aguda comunitaria, lo bacteriano tiene que estar cubierto con los agentes microbiológicos más frecuentes. Ya sabemos el estreptococo neumonía, la Neisseria, más abajo el Haemophilus debido a la vacunación. Pero también tenemos que pensar en lo viral porque realmente tiene una alta mortalidad el no comenzar un tratamiento. Dentro de los bacterianos se ha visto que si no comenzamos el tratamiento desde que el paciente llega a la primera hora, máximo 2 horas, ya se ve, antes en realidad, ya se ve un aumento en la estadía hospitalaria, en las complicaciones y en la mortalidad. Y en la meningitis y encefalitis viral va básicamente lo mismo, cómo ha cambiado esta evolución. Por lo cual, eso en un principio. Y después no quiero dejar de decir algo que Santiago me ha repetido en múltiples ocasiones, mencionar la dexametasona, que es fundamental iniciarla, cuando planteamos sobre todo, por supuesto, bacteriano, que hay que iniciarla previo al inicio de antimicrobianos por la liberación de citoquinas que se va a realizar cuando uno comienza con un antibiótico bactericida dentro del sistema nervioso central fundamentalmente, por lo cual se empieza la dexametasona y posteriormente los antimicrobianos. La dexametasona está comprobada fundamentalmente y en especial, y la verdad que la evidencia está para el estreptococo neumonía, de hecho para otras etiologías bacterianas puede ser deleteria como es la listeria. No, la pregunta es sencilla, es eso, si le cubrirías en esta paciente listeria. A veces no siempre estamos de acuerdo con el equipo cuando los discutimos los pacientes, pero eso es lo bueno, a ver. Esto es un protocolo y después cada uno va a seguir su criterio también. En este caso, en mi opinión, el paciente tiene factores de riesgo para tener listeria como es la edad. La edad está claramente demostrada desde ya los 90, que es un factor de riesgo que incrementa el riesgo de tener listeria. Por lo cual, y junto a que la presentación muchas veces de la listeria es similar a meningoencefalitis virales, porque muchas veces no tienen rigidez de nuca, y después cuando tengamos el citoquímico, tampoco que vamos a poder definir, porque justo la listeria es una de las que menos inflama, yo ahí me voy por cubrir la listeria. Aclaro que en el reverso del flujograma están los factores de riesgo para listeria monocitógenes y algunas características del citoquímico, como dijo Jimena, que generalmente tiene pocas características inflamatorias muchas veces, a diferencia de otras bacterias. Continuamos. Bueno, siguiendo con la presentación, acá habría que hacer la punción lumbar, ¿no? ¿Y qué solicitaríamos en el citoquímico? Fundamental, para que todos sepan, ¿no? ¿Qué es lo que hay que solicitar del citoquímico? Perdón, del estudio del líquido cefalorraquídeo. El citoquímico, el bacteriológico, el antígeno neumocóxico en el líquido cefalorraquídeo, el panel de PCR que contamos en el hospital, que incluye herpes 1 y 2 y varicela zoster, y una muestra testigo que debe ir al laboratorio. Aclarar que el hospital hoy por hoy cuenta con este panel para los herpes 1 y 2 y zoster, y es muy importante porque justamente no hay que malgastar muchas veces los estudios a pedir siempre firma RAI. La muestra testigo sería la muestra, digamos, para mandar al laboratorio en casos de que los estudios sean negativos, y en el algoritmo también van a poder ver en los casos de que si todas las muestras no vienen nada, ahí sería indicado el estudio, el panel, el multiparamétrico, que es el conocido como firma RAI. Yendo un poco en la parte de lo que es el tratamiento guiado por las características del citoquímico o por las características de los estudios microbiológicos rápidos.
si ustedes ven el algoritmo, según las características del citoquímico, vamos a ver orientar a características más bacterianas, que son las que están mencionadas ahí, o características más de origen viral. Yendo y enlazando con el caso de la paciente que mencioné, este es el citoquímico de la paciente, lo leo. Es un de aspecto límpido, sin coágulos, sin fibrina, límpido, con una glucosa de 0,4 gramos litro, proteína de 0,91 gramos litro, un recuento de leucocitos de 40, con 80% mononucleares, 20% de polimorfonucleares, un recuento de eritrocitos de 25, 100% conservados. Ese es el citoquímico del caso clínico de la paciente. Las características y la glicemia, perdón, que me olvidé mencionar, que está puesta ahí en el momento de la punción lumbar, era de 0,80 de la paciente. En realidad, ahí según las características del líquido, el tratamiento según el flujograma iría más por el lado de cubrir lo viral más lo bacteriano. Obviamente que después vamos a ver cómo continúa. Pero podemos hablarlo de todo. Yo creo que lo bueno es que claramente la discusión se enriqueció muchísimo porque habemos más de una especialidad. Entonces, claro, tal vez unos opinan una cosa y otros opinan otro, y te voy a dar el micrófono para que también des tu opinión. Yo no le suspendería la AMPI con ese citoquímico, pero te paso. Bien, bueno, a ver, el cuadro clínico es una paciente que tiene un cuadro de encefalopatía porque está confusa, tiene un cuadro claramente de un herpes a nivel ocular. Eso perfectamente uno podría decir A más B y decir, bueno, debe tener una encefalopatía, una encefalitis herpética. Pero como es un cuadro, como bien dijeron, un cuadro grave en una persona que tiene factores de riesgo para la histeria, si bien es muy poco probable, podríamos tener dos conductas. O iniciar un tratamiento empírico solamente para varicelas, pero como concepto general, ante un cuadro de meningoencefalitis aguda comunitaria, en realidad, antes de tener algunos resultados que están en las primeras 24 horas, sería lo ideal hacer todo el tratamiento empírico y empezar a decalar o a retirar medicación luego de obtener algunos resultados. Específicamente, en este caso, haríamos el tratamiento completo, como se mencionó, tratamiento empírico, emergencia, los corticoides, la cetraxona, ampicilina y la ciclovir, e iríamos esperando para empezar a retirar medicamentos en el caso de los resultados. Este citoquímico prácticamente nos da la posibilidad de retirar los antimicrobianos, porque tiene un consumo ahí de glucosa borderline, pero tiene 0,9 de proteínas, 40 células a predominio mononuclear. De todas formas, creo que había que esperar las primeras 48 horas para retirar los antibióticos. Por lo tanto, esperaríamos el PCR de Zoster para confirmar o descartar el herpes. Si bien el diagnóstico nuestro más probable es de encefalitis herpética, mantendría durante las primeras 24 o 48 horas hasta tener el resultado el tratamiento empírico iniciado. ¿Puedo hacer un comentario, sí, cortito? Que acá, en realidad, este citoquímico le falta el lactato. Y el lactato te ayudaría mucho. Porque el lactato en la listeria está arriba, arriba, arriba. Como bacteria, como cualquier otra bacteria. Entonces, capaz que te ayudaría a, digamos, para lo rápido, digamos. Pero bueno, nada más. Es un líquido muy viral, ¿no? Claro, pero y en una paciente que el único factor de riesgo que tiene es la edad y además tiene un tremendo herpes alrededor del ojo. Digo, porque también hay que considerarlo lo clínico, ¿no? Bueno, seguimos. Yendo un poco a los estudios microbiológicos rápidos del líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que contamos en el hospital? Bueno, obviamente que el estudio directo
que en el reverso van a poder ver, según el estudio directo si ve bacterias, guiar el tratamiento. El antígeno de neumo, como lo mencioné en el estudio del líquido cefalorraquídeo, y el panel acortado que mencioné, que incluye los herpes 1, 2 y varicela zoster. En el caso de la paciente, ahí qué fue lo que dio el panel de los herpes, y detectamos que fue positivo para virus varicela zoster. Acá le hago el pase a Pilar Gadea para que opine sobre el tema. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. ¿Se escucha bien? Bueno, ahí. Nada, no sé en principio qué en sí qué querés que hable. Del tema del panel, del resultado. En principio, o sea, en este caso, bueno, ahora contamos en el hospital con un panel acortado específico para los herpes, que no es una situación que digamos, la tengamos desde siempre, ¿no? Y hay otros lugares que de repente no cuentan con este panel. Nosotros, por un tema de costos y por un tema, digamos, justamente de efectivizar los costos y los análisis, bueno, planteamos como un protocolo en donde, según la sospecha clínica, en este caso creo que era bastante como orientadora, ¿no? Antes de realizar un panel ampliado o un panel film array multiparamétrico, planteamos primero, bueno, hacerle la PCR para estos herpes, que es una PCR multiplex, pero concretamente de estos tres, y obviamente, bueno, en este caso confirmó, digamos, pero más allá de la PCR, digo, es importante comentar la situación de que nosotros contamos en el laboratorio con la otra pata, que es la parte, digamos, de los cultivos y los estudios rápidos, como la detección de antígeno, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, de antígeno de neumo, que eso lo hacemos ni bien llega la muestra y ese resultado lo tenemos previo a lo que es la PCR, cualquiera de las PCRs, ¿no? Y nosotros realmente utilizamos el criterio del resultado del citoquímico para orientarnos, y ustedes saben que nosotros hacemos un comentario habitualmente cuando el citoquímico no orienta ni a algo bacteriano ni a algo viral, también dependiendo de la clínica, y estamos hablando de una situación de un paciente supuestamente inmunocompetente, ¿no? Porque los paneles están pensados para los pacientes inmunocompetentes y para muestras de punción lumbar y no de derivaciones, también eso lo tenemos que aclarar. Entonces, nosotros tomamos ese criterio y nosotros conservamos la muestra cuando consideramos que el criterio no es apropiado, ¿no? Recuerden que los paneles, primero, este panel tampoco, pero el film array no está dentro de las prestaciones de la canasta de prestaciones, digamos, y tiene un costo en el hospital de $300 cada panel, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros restringimos el uso del panel. O sea, sería bárbaro poder hacer el panel en todas las muestras con sospecha de meningitis aguda supurada, ¿no? Pero, digo, por ese motivo es que nosotros somos tan estrictos a la hora de, ustedes nos resolicitan, y bueno, cuando los clínicos, en particular los infectólogos, son los que más nos demandan, che, pero no, mirá que realmente, hacémelo porque, ¿no? En este caso era más clara la situación, y muchas veces lo hacemos, y nuestra casuística que tenemos, que no es muy elevada, en los estudios que tenemos, perdón que me estoy alargando capaz, los resultados que hemos tenido del uso del panel, en un 80% fueron negativos. Estoy hablando del film array que detecta 14 patógenos, ¿no? Entre bacterias, virus y entonces, digamos, y estaban bien solicitados en el 50% de los casos, supónganse. ¿Ah? Digo, y a su vez, en los resultados positivos que tuvimos, predominaron los virus. Digo, como para que tengan un panorama de la situación en el hospital, ¿no? Y bueno, nada más, simplemente eso que quería aportar, que digo, no lo hacemos de caprichosos y decir, no te lo hago porque no lo queremos hacer nosotros, sino por un tema de optimizar recursos. ¿Tá? Y otra cosa, perdón, que nosotros contamos también en el laboratorio con la posibilidad de hacer un examen directo del líquido cefalorraquídeo a través de la citocentrifugación de la muestra, que eso aumenta ampliamente el rendimiento del directo. Y muchas veces tenemos el directo antes de hacer el panel, ¿tá? Y vemos respuesta inflamatoria y vemos los microorganismos. Y eso ya es ampliamente orientador
como lo ven en el flujograma atrás, según la bacteria que vemos, ya está casi confirmado que es tal patógeno. Bueno, seguimos. Lo otro importante acá como una conducta proa es siempre ajustar los tratamientos antimicrobianos, ¿no? O sea, en realidad, bueno, como decía Federico, de repente esperar 48 horas, pero siempre que tenemos el aislamiento y más con un cuadro compatible, ajustar los tratamientos, que eso me parece fundamental y más en esta actividad. Siguiendo con la presentación, en el caso de que no tengamos por los métodos que mencionamos un aislamiento, la muestra testigo que mencioné hoy que va al laboratorio, ahí se solicitaría el panel multiparamétrico, meningitis y encefalitis, que es el FilmArray que todos conocen, y hacer una muestra para antígeno de Cryptococcus en muestra de testigo, porque bueno, el Cryptococcus no solo, si bien casi lo vemos exclusivamente en inmunodeprimidos, hemos visto en inmunocompetentes, o sea que no hay que dejar de pensar el criptococo si los resultados son negativos. Y recordar también que resultados negativos también hacen que esa muestra deba derivarse al laboratorio del DLSP, porque sabemos que hay algunos microorganismos que no lo detectamos, y hay algunas encefalitis que se detectan a través del laboratorio del Ministerio de Salud Pública. Por eso la importancia de que si no tenemos aislamiento, tiene un cuadro compatible, enviar las muestras al laboratorio de salud pública. Por último, ver en el dorso, van a ver los tratamientos específicos para cada uno de los microorganismos. Como dije hoy, los factores de riesgo para la listeria, las características según la tinción de Gram y las profilaxis a realizar frente a la exposición, sobre todo con casos de Neisseria meningitis y Haemophilus influenza. Eso es un poco la presentación, y acá por último mencionar que los casos, y ahí capaz que a Federico por último, cuando hay un diagnóstico de encefalitis como en esta paciente y en las infecciones por Listeria monocitógenes, la indicación de resonancia magnética. ¿Cuál es tu opinión? Bien, sí, ante un planteo de encefalitis, como en este caso que el planteo fue de encefalitis herpética, o una sospecha de una listeriosis en el sistema nervioso, hay que hacer resonancia de cráneo. Es el estudio de imagen de elección. Planteo de encefalitis, aunque no venga el panel de PCR, de herpes o el FilmArray negativo, si el planteo sigue siendo encefalitis, hay que hacer una resonancia de cráneo. Sí, digamos, va a ser en diferido, esto no nos va a retrasar en nada el inicio del tratamiento, la punción lumbar y demás, pero en el correr de los primeros días sí hay que hacer porque también se va a jugar el pronóstico y otras conductas, ¿no? De dónde se interna, digamos, múltiples conductas y ver también el pronóstico del paciente. Gracias. No, yo solo quería hacer un comentario con respecto a esto del herpes. Dos cosas. La primera es que el panel de FilmArray tiene hay dos patógenos que tiene problemas. Uno, claramente, es criptococo, que no detecta para nada bien. Pero bueno, si está positivo, no sirve, obviamente. Y herpes tiene un poquito también de pérdida de sensibilidad. ¿Tá? Digo, por eso también nosotros optamos por tener este panel corto que nos permite tener otro tipo de técnica con mayor sensibilidad para el grupo herpes, que también en la primera muestra puede dar negativo, y a veces los estudios siguen manteniendo la sospecha de encefalitis y se tiene que hacer otra punción lumbar para hacer diagnóstico en una segunda muestra, que eso también a veces sucede. Solamente eso. Bien, por acá terminaría. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y los esperamos a las 13:30 de julio. 13:30, los que están en el piso 12 y 14, que suban a comer. Los que se van a quedar a la jornada de la tarde pueden disfrutar del almuerzo acá también. Y 13:30 nos vemos.